Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más aquí a mi canal de Rockcians. Hoy os vengo a traer un vídeo bastante especial, que es qué es lo que se puede hacer en Valencia, qué es lo que tienes que hacer para no aburrirte, básicamente. Entonces aquí lo que os voy a enseñar va a ser locales, lugares donde podéis ir a visitar para no tener que aburriros, por ejemplo, cines, restaurantes, lugares de ocio, etc, etc. Este vídeo creo que va a ser un poquito largo, ya que en Valencia hay muchísimo que hacer, que la gente dice que está en su casa o está en cualquier lugar y dicen estoy aburrido, no sé qué hacer. Pues mira, en este vídeo, si estás en Valencia, os va a servir de muchísimo. Me encuentro aquí en la plaza del ayuntamiento porque aquí es donde principalmente hay más ocio, hay más hostelería y hay más lugares los cuales podéis ir a visitar para no tener que aburriros. Bien, vamos a empezar. Hoy vamos a empezar por aquí, por aquella zona donde está llena de restaurantes y luego pues iremos visitando varias zonas. También os diré dónde está cada una. Empezamos. Sin irnos muy lejos de la plaza del ayuntamiento, ya que lo tenemos aquí prácticamente, pues justamente por aquí, por esta zona, tenemos por ejemplo un KFC y un Starbucks. Por si os apetece tomaros un café o lo que sea, pues aquí tenéis el Starbucks, y si tenéis hambre, pues aquí al lado justo tenéis el KFC para hincharos a nuggets de pollo, por si queréis. Justamente al lado tenemos los cines Lis, que están prácticamente a menos de una calle de la plaza del ayuntamiento. Por eso que si estáis en un hotel por el centro o algo por aquí por Valencia, pues nada, aquí tenéis unos cines y así no os aburrís, matáis el tiempo. Luego ya por aquí por el centro de Valencia, siempre como son calles peatonales, veréis muchísimo el típico terraceo que se hace. Pues nada, aquí en Valencia hay el helicóptero, macho. Luego por aquí, por las calles paralelas, por el ayuntamiento y cerca de ahí, pues como todas son peatonales, pues la mayoría tienen terrazas y pues se suele hacer eso, terraceo, y está plagado de terrazas y sobre todo vienen muy bien para días calurosos como hoy. Luego por aquí es normal que esté entremezclado entre cafeterías, restaurantes y también algunas tiendas de ocio y de compra, por ejemplo joyerías que tenemos por aquí, una tienda Xiaomi. Y una cosa que os recomiendo muchísimo es tomaros un helado en una terraza. 100% recomendable. Lo único malo que suele estar abarrotado, no suele ser muy barato que se diga, pero siempre viene bien pues para estar con tus amigos, pasar el rato, tomarte una Coca-Cola o lo que quieres, tomarse una cerveza, etc. Pues esto está plagado de cafeterías, restaurantes, heladerías, de todo. Que no tenéis nada que hacer, vamos a tomarnos algo por aquí por el centro, pues aquí tenéis terraza para aburriros. Y luego por aquí al lado justamente de la plaza de toros que está ahí, tenemos aquí una cadena de restaurante que se llama Muerde la Pasta, que está muy bien, os lo recomiendo 100%. Ahora vamos a ir a pasar por la zona de tiendas. Eso no quiere decir que solamente hablemos de esta zona de restaurantes y de tapeteo y de terraceo. Habrá más, solamente que esto va a ser totalmente desordenado. Y justamente enfrente también de la plaza de toros tenemos el McDonald's, que si tenéis hambre o queréis tomaros algo, pues bueno, aquí lo tenéis, ¿eh? Te puedes encontrar perfectamente un restaurante lujoso en un local y al lado tener un sitio de seguros. Es increíble. Pues al final no me puedo resistir, pues viendo tanto helado, tanta gente tomando algo refrescante, yo muriéndome de calor, pues nada. Al final no he podido soportarlo y me he pedido algo aquí, que ahora veremos qué es lo que me traen. No sé, he pedido algo con bolitas de fresa y limón, no sé lo que me van a traer, ahora os lo enseño. Gracias. Pues nada, ya me lo han traído. Aquí está. A ver si me puedo sentar en un lugar para tomarme esto fresquito para que dure. Vamos a ver qué tal está esto, vamos a probarlo. Es de limón más topping, no sé qué. A ver, si no recuerdo mal, esto tiene que ir pues más o menos pues así. He acertado. Me bajo la mascarilla y ale, a chupetear. Esta que te cagas. Hostia, qué raro. Como tienen las bolitas estas de aquí, pues sabe muy raro. Es como una explosión en la boca. Es raro probarlo, en serio. Os lo recomiendo. Se me hace raro grabar intentándoos explicar las cosas con algo en la mano y tomando. Bueno, por si no lo sabéis, aquí en el centro de Valencia también tenéis un Corte Inglés, que esta es una de las entradas. Bueno, a lo largo de la calle Colón aquí tenéis tiendas de primeras marcas, tanto Hawkers, Foot Locker, Oiso, Tous, MediaMarkt. Me acabo de sentar en uno de estos banquitos simplemente para poder tomarme esto con más tranquilidad, porque si estoy con
intentándoos explicar el vídeo, tomándome esto, va a salir hecho un mojón, entonces prefiero tomarme esto con tranquilidad y ahora continuamos. Ya podemos continuar con el vídeo. Aquí en Colón podéis encontrar tiendas de primeras marcas, ya sea Vans, Essence, Springfield, Oiso, Zara. Aquí podéis encontraros de todo y podéis ir a visitarlas para ver si hay alguna prenda de rebajas o lo que sea. Ahora mismo me encuentro en una de las tiendas de aquí de la calle Colón que se llama Luz, L-U-S-H, y aquí venden principalmente cosméticos y jabones, o sea, fijaos. Mirad, es que parecen como tartaletas para comerse, pero no, son jabones. Es que fijaos en los pedazos de lingotes que tienen, es increíble. ¿Ves? A este tipo de tiendas son las que yo me refiero. A ver, ahí pone un cartel de prohibido tocar, obviamente no lo vamos a tocar. A esto es lo que yo me refiero con tiendas que son realmente especiales, que no te encuentras en cualquier lugar, pues esto. Bueno, con respecto a la tienda anterior, que la que hemos visitado de jabones y demás, yo nunca había visto una tienda solamente de jabones y cosméticos. Literalmente es que es entrar ahí, huele que alimenta, porque huele fantástico. Pues ese tipo de tiendas son las que yo me refiero, que vale la pena visitar, porque dices, uy, esto nunca lo había visto, y coges y lo ves, y dices, ah, pues mira, esto existe. Bueno, y ya para rematar el día y la tarde, pues me acabo de encontrar aquí con un amigo, se llama Jaime, aquí tengo el micro, puedes hablar un poco cerca, ¿sabes? Hola. Y en anteriores vídeos como el de las fallas, pero con 13 kilos más. Ya sabéis, está soltero, ir a por él. Pero Y con tarjeta Visa ilimitado. Si que sacáis de la soltería es ilimitado. Tenemos intención de visitar ahora mismo el Mercado Colón, que está aquí. Anteriores vídeos míos ya dije que estaba esto, pero no llegué a centralizar los locales que había. Lo había dicho así como un ámbito general. Ahora vamos a ir a visitarlos un poquito más, decir qué es lo que hay, ¿no? Claro, mucho alcohol. Nada, ahora mismo el Mercado Colón es un lugar de encuentro de gente para tomar copas y cervezas y aperitivos. No abunda lo que viene en los restaurantes. Hay un par debajo, si no me equivoco, pero en general son bares, sitios para merendar. Para la gente que no sabe qué hacer en Valencia, de acuerdo, esto podría ser como un lugar de referencia a lugares a donde tendrían que ir por si se aburren, por si se quieren ir a tomar algo. Por ejemplo, aquí tengo entendido que aquí había una heladería. Hay una horchatería. Ah, eso, una horchatería. Te voy a hacer famoso, Jaime, te voy a hacer famoso. Bueno, aquí tenemos la horchatería Daniel, que es una horchatería muy común aquí en Valencia. Eso por una parte, luego también hay zonas para que no os aburráis. Por esa zona es más rollo alcoholismo. Espera, vamos a hacer una cosa, Jaime. Subimos el volumen y ahí al pechito, dímelo al pechito. ¿Qué quieres que te diga? Orgánicas, cosas veganas, creo que había. No me acuerdo muy bien, pero de qué cosas exactamente, pero creo que bocadillos y entrantes veganos. ¿Lo comprobamos para que la gente lo pueda ver un poco? Sí, claro. Ah, pues sí, mira. Bioorgánico. Premium Organic. Organic. Esto no. Es que yo me he tomado aquí una cerveza. Ahí. ¿Y qué tal está? Carísima. Carísima. Malísima. Carísima. Ah, carísima. No. Entre vídeo y vídeo, pues mira, os vengo a hacer un vídeo de qué es lo que tenéis que hacer para no aburriros en Valencia, y justamente ahora yo no me estoy aburriendo. ¿No? Me voy con un amigo a tomarme algo. Mira, pues ha funcionado el vídeo. Pues sí. Esto es un japonés que te cocina en directo. Esto es cocina en directo. ¿Esto es cocina en directo? Cocina japonesa en directo. Cocina japonesa en directo, mira. Sí, ya les he visto cocinar. No he venido nunca, pero sí que les he visto cocinar. Increíble, pues mira, otra cosa que habrá que visitar.